Les damos la bienvenida a este programa especial coproducido entre Canal 10 y el Observatorio Astronómico de Córdoba. En este programa especial, camino a los 80 años, vamos a transitar los principales hitos históricos y los principales descubrimientos científicos de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Hace 80 años, diversas cuestiones científicas llevaron a los astrónomos a pensar en la necesidad de construir un nuevo observatorio. En 1871 se crea el Observatorio Nacional Argentino, lo que hoy conocemos como el Observatorio Astronómico de Córdoba, con el principal objetivo de relevar los cielos del hemisferio sur. Pero la contaminación lumínica y la falta de espacio para instalar este gran telescopio hizo que comenzaran a generar las gestiones para cumplir este gran sueño. En ese momento la necesidad de astronomía era hacer grandes catálogos de estrellas, de posiciones y de brillos. A eso se dedicó el observatorio. Pero al principio del siglo XX, estamos hablando de 1905 aproximadamente, la necesidad, el interés de los astrónomos ya había virado hacia el querer determinar las composiciones químicas y las condiciones físicas de cuerpos celestes. Y ya no era suficiente con conocer la posición de las estrellas en el cielo, sino que queríamos saber qué eran esos objetos celestes. ¿Eran estrellas, planetas, galaxias, nebulosas? Y si eran estrellas, ¿cómo eran? ¿Parecidas a nuestro Sol? ¿Más grandes, más pequeñas, más frías, más calientes, más jóvenes, más viejas? Entonces era toda una efervescencia por conocer la física de estos objetos celestes y en desarrollar lo que hoy conocemos como la astrofísica y en particular la astrofísica estelar. Cuando Charles Dillon Perrin apenas asume la dirección del Observatorio Nacional Argentino, uno de sus objetivos era el establecimiento de un telescopio, un reflector. Propone al ministro del cual dependía la institución, se llamaba Rómulo Naón, la compra de un telescopio de 1,5 metros de diámetro, que en ese momento era igual al más grande del mundo, que estaba situado en Monte Wilson, en Estados Unidos. Eso ocurre en 1910, en unión a en el momento que se estaban festejando el centenario de la Revolución de Mayo, y en los cielos se veía el cometa Halley, ¿no? en su aproximación de ese año, que fue famosísima. Entonces Perrin trae esas nuevas ideas, ese nuevo impulso al observatorio, y para poder responder estas preguntas necesitábamos un telescopio de gran porte, un telescopio que nos permitiera dispersar la luz que viene de los objetos celestes y ver cuál es su composición en colores. Y para ello era necesario un telescopio grande. Entre la idea de 1909 a 1942, que es cuando se inaugura la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, ocurren muchas cosas. De hecho, 2 guerras mundiales, ¿no? O sea, una completa y la otra en curso. El telescopio, la cúpula y el telescopio se compran rápidamente. La parte mecánica del telescopio no, porque justamente al iniciarse la guerra, la fábrica, que era una fábrica norteamericana que lo tenía que construir, se dedica a construir obuses. Entonces, no es hasta el final de la guerra que el telescopio se fabrica, la montura del telescopio, la parte mecánica, 1922, y después, bueno, hubo algunos atrasos en pagos y demás, así que el telescopio llega a mitad de la década de 1920. Pero eso no es todo, porque a partir de ahí había que armar el telescopio, construir el refugio, y eso demoró también lo suyo, ¿no? El telescopio se armó por el personal del observatorio. Es la primera vez en la historia que un instrumento de esta naturaleza, de precisión y muy complicado, es montado por gente que no es el que la fabrica.
Eso lo hizo Carlos Ponce Laforgue, que era el jefe de instrumentos, Perrin, que lo asesoró, y el jefe de mecánico, que se llamaba Ángel Gómara. Los menciono porque muchas veces son la gente que queda en el anonimato como si este tipo de cosas se construyera sola, ¿no? Los ayudó también un ingeniero se llamaba Federico Weiss, que era el encargado de construir la cúpula de arquitectura de la nación. Era un empleado público, pero que hizo muchísimo más de lo que tenía que hacer, porque era un entusiasta de las ciencias, así que fue clave para el desarrollo de Bosque Alegre. Un conocido de Perrin, Reynolds, que era dueño de una estancia que se denominaba Bosque Alegre, tenía el nombre Bosque Alegre, le propone donar una fracción de la estancia para este emprendimiento. Y le dijo que le ibas a ceder unas 14 hectáreas, que estaban incluidas el cerro que se llama el Cerro de San Ignacio y un arroyo con aguas en todo el año. El recurso hídrico, por supuesto, es un elemento muy importante. Se hizo todo el estudio de la transparencia atmosférica, la estabilidad de temperaturas y el tema de los vientos, y se vieron que era un excelente sitio. La estancia del señor Reynolds se llamaba Estancia Bosque Alegre, y debido a ese nombre, de esa estancia, que se le asignó a este observatorio el nombre Estación Astrofísica de Bosque Alegre. La ciencia básica es la base del desarrollo tecnológico, ¿sí? Ahora hablamos mucho de tecnología y hay que hacer tecnología, y está bien, pero la tecnología sin la ciencia básica no tiene fundamento. Entonces es importante también desarrollar aquello en lo que se fundamenta la tecnología. Y la astronomía, como otras ciencias básicas, dan ese soporte para la tecnología de hoy. A lo largo de la historia, las mujeres han sido invisibilizadas y la Estación Astrofísica de Bosque Alegre no es ajena a esta realidad. Pero la historia de las mujeres en la ciencia comienza mucho tiempo antes de la creación de esta institución. Durante los primeros tiempos del Observatorio Nacional Argentino, las mujeres estuvieron presentes en el mundo de la ciencia. Los trabajos que realizaban eran hacer cálculos, mediciones y asistir a los astrónomos, muchos de los cuales eran sus esposos. Miriani Pastoriza fue la primer licenciada en astronomía recibida en la Universidad Nacional de Córdoba y realizó desde Bosque Alegre 2 descubrimientos de renombre internacional, pese a las dificultades de la época. A los 8 años o 9 años, a mí comencé a mirar, a observar el cielo. El motivo y la razón era porque en Santiago del Estero hacía mucho calor. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llamaba Loreto. Entonces de noche mi madre sacaba las camas para un patio y ahí nos dormíamos mirando el cielo. Bueno, una de las primeras mujeres, si no la primera mujer en venir a observar a Bosque Alegre fue Miriani Pastoriza, y fue la primer licenciada mujer en astronomía del país, y en ese momento era becaria, estudiante de José Luis Cerci, también un hombre muy ligado a Bosque Alegre. Cuando ella tuvo que venir a observar a Bosque Alegre la primera vez, tuvo que hacer junto con Cerci una nota
para pedirle la autorización al rector de que iba a subir aquí a Bosque Alegre con un grupo de astrónomos hombres a observar. Así que bueno, eso marca el patriarcado a full, digamos, de la época. Afortunadamente, creo que fue discutido en el consejo de la universidad y bueno, me otorgaron la autorización para poder ir a observar. Una dificultad fue la maternidad, en el sentido siguiente, que yo tuve mi hija, Ana Verónica, cuando estaba finalizando la licenciatura y haciendo mi trabajo final de licenciada. Entonces la tuve que llevar a Ana a la montaña porque no tenía con quién dejarla y durante la noche yo la llevaba a Ana al observatorio. Si vos estás en el observatorio, tienes presente cómo es, había en la parte baja estaba la cocina. Entonces ahí en la cocina es bastante caliente, el único lugar que podíamos prender una estufa. Entonces la Ana chiquita en su coche se quedaba ahí. Yo podía amamantarle, dar la comida y a las 7 de la mañana bajábamos y entonces ahí la señora se encargaba mientras yo conseguía dormir algunas horas. Entonces eso fue un desafío muy grande. Después cuando era ya más chiquita ya la llevaba a ella y a sus amigas a la casa de la montaña. Entonces esos son los recuerdos más lindos que tiene ella. Miriani tiene dos descubrimientos importantes que hizo aquí en Bosque Alegre. El primero se refiere a una clase particular de galaxia. Con observaciones de aquí de Bosque Alegre, ellos empezaron a observar que en ese núcleo, digamos, de estas galaxias, no solamente había estrellas viejas, sino que había una especie de anillo que rodeaba el núcleo, en donde se estaban formando estrellas jóvenes. Y eso fue todo un hito que marcó una época, ¿no? Y de ahí que se conocieron como galaxias Sérsica y Pastoriza. El otro descubrimiento muy importante que hace Miriani de Bosque Alegre es, ella empezó a observar con el espectrógrafo. El espectrógrafo básicamente es un instrumento que descompone la luz en las distintas longitudes de onda, de los colores más azules a los más rojos. Empezó a observar, digamos, con el espectrógrafo galaxias que se llaman galaxias activas, que tienen núcleos muy energéticos. El modelo actual de esas galaxias activas es que hay un agujero negro en el centro tragando gas y eso produce grandes cantidades de energía. Y estas galaxias activas con núcleo activo se creían absolutamente estáticas en el sentido espectral, o sea, sus espectros no cambiaban. Y Miriani toma una serie de espectros a lo largo de una noche y observa que los espectros habían cambiado. Publicamos y fue el segundo registro de variabilidad en una galaxia Seyfert, variabilidad espectroscópica de una galaxia Seyfert. Hoy en día se sabe que lo que sucede es que esas líneas aparecen cuando parte de estrellas o de gas es tragado por un agujero negro que hay en la región central. Ellas aparecen y desaparecen cuando no hay alimento, ¿no? para el agujero negro.
Estación Astrofísica de Bosque Alegre ha sido y es uno de los centros específicos para el desarrollo de nuestros astrónomos y astrónomas argentinas. Con la utilización del gran telescopio se pudo generar el catálogo de galaxias, el descubrimiento de las estrellas variables de cúmulos globulares y lo que se denomina enanas blancas, entre otros grandes logros. Además, los investigadores e investigadoras de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre trabajan y colaboran con equipos internacionales, como lo fue recientemente el descubrimiento de los anillos de Chariclo y la contraparte óptica de las ondas gravitacionales. El telescopio fue oficialmente inaugurado el 5 de julio de 1942. Es recién el 17 de julio que pueden obtener la primera imagen. Quien realiza la primera observación es justamente el doctor Enrique Gaviola, quien en ese momento era director del observatorio y además quien finalmente pudo poner en marcha este gigante. Y podemos encontrar justamente en el Museo del Observatorio la placa correspondiente a Omega Centauri, un cúmulo globular de nuestra galaxia, el cúmulo globular más masivo de nuestra galaxia, el cual aparece con la identificación de RN1, es decir, la primer placa registrada en el foco newtoniano del telescopio. Luego es justamente Gaviola quien decide apuntar el telescopio hacia la región de Carina, en particular observar la estrella Eta Carina, y es aquí que cuando él observa la estrella ve que hay una nebulosidad alrededor de ella. Y al hacer esta observación, la forma que tiene esta nebulosa le hace recordar a un pequeño hombre, entonces la bautiza como el homúnculo de Eta Carina, designación que hasta hoy en día se sigue utilizando. Otro catálogo muy importante que se hizo acá desde la estación de Bosque Alegre es justamente el catálogo de enanas blancas. La importancia que tiene estudiar las enanas blancas es justamente ver los últimos estadios de la evolución estelar de estrellas justamente de masa pequeña a moderada. Y allá por principios del siglo pasado es Lütken quien contacta al Observatorio Astronómico de Córdoba, en ese momento estaba de director Gaviola, y le pide que, o mejor dicho, se ponen en contacto para hacer un catálogo de enanas blancas. Y para que se den una idea de la importancia de este catálogo, es que a mediados del siglo XX había catalogada 100 estrellas. Prácticamente la mitad habían sido justamente descubiertas utilizando el telescopio de 1,54 metros. En el año 68, en 1968, ve a la luz el famoso catálogo de galaxias australes, que justamente en palabras del doctor Luis Milone fue el evento más importante de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, porque este trabajo realizado por CERCI no solo permitió abrir todo el campo del estudio extragaláctico en Argentina, sino hacia toda Latinoamérica. Observé en este telescopio durante más de 2 décadas. En esta estación hay una cantidad de cosas que se pudieron hacer y yo elegí algunas de ellas y las desarrollé a lo largo de algunos años. Te diría que lo que más recuerdo no fue el cometa Halley, que me tuvo un año acá metido, varios meses. Yo no tenía ningún parentesco científico con los cometas, pero decidí que era una oportunidad inigualable y convencí a mi director entonces, el doctor Roberto Félix Cisteró, para que nos incluyéramos en una campaña internacional de medición de brillo del cometa. Lo hicimos. Entramos a la International Halley Watch, conseguí los filtros con bastante dificultad, unos filtros especiales, y nos pasamos acá unas cuantas noches observando el cometa Halley. Pero en rigor a la verdad, la mayor cantidad de tiempo que yo le saqué a este telescopio, que lo estrujé a este telescopio, tuvo que ver con la observación de estrellas variables, en particular
de sistemas binarias eclipsantes. Participamos de un esfuerzo internacional para caracterizar un asteroide que era un tanto extraño, tenía un comportamiento extraño. Compartimos inclusive acá desde Bosque Alegre, porque se hicieron observaciones bastante importantes en Bosque Alegre sobre el asteroide Chariclo. Resultó ser que ese asteroide era un asteroide anillado. El primer asteroide anillado de la historia tuvo su participación en el observatorio de Bosque Alegre. Nos llenó de orgullo. Participamos en una publicación que salió en la revista Nature. Yo creo que eso fue un momento muy importante, con el telescopio recién aluminizado, y pudimos hacer esa observación tan importante. El Monstruo sigue siendo uno de los telescopios más grandes de Argentina. Este telescopio posee un espejo de 1,54 m que requiere mantenimiento previo y es lo que se conoce como un telescopio reflector. Dentro del mantenimiento requerido existe uno muy específico que se llama aluminizado, que consiste en aplicar aluminio en la base del espejo para que sea reflectante y capaz de recolectar la luz proveniente de miles de años luz del universo. Esta tarea, como ustedes se imaginarán, no es nada sencilla de realizar y requiere de toda la experiencia técnica del personal del observatorio y además de un instrumento que fue específicamente construido para este fin. El telescopio que está en Bosque Alegre es el telescopio principal de 1,54 m de diámetro, que es un telescopio reflector, es decir, que lleva un espejo. Los espejos básicamente son una placa de vidrio sobre la cual uno le da la superficie, la curvatura del espejo que necesitamos tener, y sobre esa curvatura va un aluminizado. Es así como refleja la luz que incide sobre nuestro espejo, que es distinto a los espejos planos que tenemos en nuestras casas, en las que esa superficie reflectante está por detrás de la plaquita de vidrio. Inicialmente, cuando se inaugura el telescopio, en 1942, se hacía con plata eso, un plateado. Era en forma química, se aplicaba esa capa de metal, que era plata, pero tenía un inconveniente el plateado, y es que la plata se oxida, ¿no? Y rápidamente, 2 o 3 meses, ya había que sacar esa capa de plata y volver a aplicarla. En la época se descubrió otro método, que era aplicar una capa de aluminio, o sea, aluminizarlo. En 1938 se pidió al gobierno dinero para comprar directamente un aparato para aluminizar este espejo de 1,5 m. Pero eso era caro y en ese momento no se consiguió. En 1957, Jorge Landidesi, que era el director del observatorio en ese momento, se proponen construir el aparato para aluminizar. O sea, hacen un diseño, seguramente asesorados por Gaviola, seguramente, hacen un diseño, una especie de campana de vacío donde se coloca el espejo. Básicamente el espejo se coloca en una campana que lo cubre, se hace vacío y se proyecta el aluminio sobre el espejo. Pero eso se hizo en el observatorio y en los talleres del ferrocarril, ¿no? Porque son piezas muy grandes, es una campana de 2 metros de diámetro. Y en 1960, estando a cargo Placek, se realiza el primer aluminizado. Se había practicado el aluminizado con un espejo de 80 centímetros que está en el Observatorio de La Plata, y luego se realiza el primer aluminizado, que lo que fue un hecho histórico. Se trató de un desarrollo científico y tecnológico local de gran importancia. No lo hacía cualquiera en el mundo en ese momento. El
luminizado lo ideal es realizarlo entre 4 y 5 años aproximadamente, pero igual se va viendo el estado del espejo. De acuerdo al estado del espejo es si se designa un próximo luminizado o puede todavía resistir la capa de aluminio del espejo de la parte reflectiva. El último luminizado que realizamos en el 2014 fue una experiencia muy buena porque a lo largo del tiempo todo lo que es el proceso, por supuesto, se fue mejorando por avances tanto tecnológicos de materiales y de pruebas que se hacen para lograr siempre un mejor resultado. Y el último salió muy bueno, la verdad que muy bueno. La Estación Astrofísica de Bosque Alegre no escapa al avance de la tecnología, ya que en este observatorio, como en el resto del mundo, se incluye un instrumental óptico que conocemos como el telescopio. La historia muestra cómo el mismo personal del observatorio pudo, a lo largo de la historia, armar su propio instrumental para construir lo que hoy conocemos como el monstruo. Por eso es importante reconocer que existen diferentes tipos de este instrumento y que sus funciones varían en base a las características. El telescopio principal acá de Bosque Alegre, el 1,54 m, que denominaron el monstruo en su momento, es un telescopio reflector, sí, especialmente utilizado para observaciones de cielo profundo, objetivamente por el tema del tamaño del espejo colector de luz del telescopio. Luego tenemos otros telescopios secundarios en otras cúpulas, sí, que tenemos aquí en la montaña, donde son telescopios de apoyo a observaciones, por supuesto, más chicos que este, pero por supuesto limitados por el tamaño, por ende, limitado también para las observaciones del cielo profundo. Básicamente los telescopios podríamos decir que son nuestros ojos, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de telescopios, dos tipos de ojos, por decirlo de alguna manera. Unos son lentes, los otros son espejos, pero esas lentes y esos espejos no están sueltos, sino que están dentro de un tubo, que es un tubo hueco. En el caso de las lentes, esas lentes van puestas en la parte superior de ese tubo del telescopio y en la parte inferior uno coloca un ocular para después poder hacer la observación. Esos telescopios se llaman refractores porque tienen una lente. Por el contrario, los telescopios reflectores, es decir, aquellos que usan un espejo, ese espejo va puesto en la parte inferior del tubo del telescopio. Y después nuevamente el rayo de luz que entra a ese tubo vacío se refleja en el espejo y posteriormente lo que uno suele hacer es muchas veces colocar un espejito plano a 45 grados para desviar esa luz hacia afuera, poder poner el ocular y ahí entonces sí podríamos hacer nuestra imagen a ojo, digamos, ¿no? Que hoy en día para los astrónomos eso ya no se usa. Bueno, era todo una ceremonia, un ceremonial para cargar los chasis, descargar los chasis, porque había que descargarlos también en la oscuridad, había que saber dónde, cómo poner las placas y guardarlos en una caja de madera que se la llevamos al pie del telescopio donde estaban las cámaras, ¿no? Había gente que trabajaba en la plataforma y en la parte superior del telescopio. Cuando estaba por largar una placa para exponerla, había que darle la hora exacta en que comenzaba la exposición y el final, ¿no? Y a la mañana se terminaba con el amanecer, cuando empezaba un poquito a clarear, ya no se podía observar más y no era cuestión de irse a dormir a esa hora, había que quedarse a revelar las placas. Hoy por hoy lo que hacemos es poner un CCD, que es el equivalente a los que tenemos en nuestros celulares, y de esa manera esa camarita CCD está conectada a través de un cable a una computadora y en nuestra pantalla de computadora tenemos la imagen del objeto que estamos observando. Él o la astrónoma se pone en contacto conmigo, antes me manda por medio un plan de observación previo para ya saber y tener ubicados los objetos que vamos a observar, con coordenadas precisas de qué objeto puedo observar.
depende del astrónomo que sea, puede observar galaxias, exoplanetas, asteroides, y bueno, de acuerdo a eso, digamos, está hecho el plan de observación. Si bien no está automatizado como telescopios que se construyen hoy en día, tiene una mecánica y una electrónica antigua, se puede ubicar tranquilamente, es muy preciso. Una vez que uno lo puede ubicar en el cielo, el telescopio después sigue el movimiento de una estrella totalmente bien, digamos, no hay ningún problema. Tenemos otro telescopio, que es el que llamamos el telescopio Perrine, que fue el primer telescopio que se diseñó completamente en la ciudad de Córdoba y sirvió como soporte al telescopio, al gran monstruo, como se lo conoció en su época, de 1,54 m, para usarlo precisamente de soporte mientras se esperaba la llegada de tanto los vidrios como el material de la cúpula y posteriormente también de la montura del telescopio. Finalmente se instaló en el Observatorio de Córdoba, en Barrio Observatorio, y después, en los años 70, se lo llevó a la provincia de San Juan. Y durante la gestión en la que me tocó participar, lo pudimos traer de vuelta y lo instalamos en esa cúpula. Y también es un telescopio que permitiría hacer observaciones en conjunto con este telescopio grande y bueno, se podrían hacer relevamientos y muchas investigaciones. Y bueno, después están el resto de telescopios que utilizamos para las visitas, telescopios más que nada para que la gente pueda tener la experiencia de observar a través de uno, a ojo, porque hoy en día la astronomía ya no se hace más a ojo, sino que se utilizan cámaras especiales para hacer todo lo que es el estudio en sí. El Observatorio Astronómico de Córdoba y la Estación Astrofísica de Bosque Alegre cuentan con uno de los pilares fundamentales de la Universidad Nacional de Córdoba, una fuerte misión extensionista. En los últimos años, nuestros científicos y nuestras científicas han comenzado a tomar conciencia de la importancia de la democratización del conocimiento. Y es así que participan desde la Estación Astrofísica de Bosque Alegre en distintas actividades y experiencias que brindan al público general. La Estación Astrofísica de Bosque Alegre recibe a miles de visitantes durante el año. Fotógrafos, curiosos, amantes del cielo y, por supuesto, de todos los niveles educativos y de todo el país. Bueno, en Bosque Alegre el observatorio me parece que es pionero dentro del marco de la universidad porque tiene gestado un plan de becas para estudiantes de la UNC que hacen de guías y reciben a los turistas y le cuentan la historia. Me parece una experiencia muy interesante, sobre todo para todos los que estamos en la comunidad del observatorio, porque es una forma de extender las puertas al observatorio y hacer parte del acervo cultural de la Universidad Nacional de Córdoba y que los estudiantes se apropien de eso. Y además, los turistas entran al observatorio muy curiosos, siempre muy ávidos de temas de astronomía y constantemente se enfrentan a veces con profesionales que estamos dando vuelta por acá, a veces los mismos guías, y vienen directamente a la fuente del conocimiento a buscar, a sacar dudas, a curiosear y a disfrutar de esta hermosura que tenemos clavada acá en las sierras, que es el observatorio de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, ¿no? Mi área es Ciencias Naturales y Matemática. Entonces trabajamos los dos espacios en conjunto y la unidad de temática es el sistema solar. Entonces, en matemática vimos las distancias de planetas, de astros, los recorridos, los diámetros y para ciencias naturales toda la conformación del sistema solar, las concepciones del sistema solar a través de la historia. Entonces, viendo este universo tan lejano y conociendo, yo hace poco que me mudé a Tras la Sierra y siempre me fascinó la proximidad con el observatorio. Entonces los chicos no habían venido nunca, así que bueno, se combinó todo, llamé, encontré en Román una persona súper accesible que facilitó muchísimo el arribo nuestro hoy acá al observatorio.
Bueno, las visitas guiadas para establecimientos educativos aquí en Bosque Alegre consisten en un recorrido que se hace dentro de la cúpula donde se cuenta un poco la historia del lugar, se le cuenta un poquito el funcionamiento de los instrumentos y se termina conociendo el telescopio principal, que es el segundo telescopio más grande de Argentina, donde se muestra cómo se mueve la cúpula, se les cuenta un poquito cómo se trabaja acá, cómo se toman las imágenes y algunas otras cositas de astronomía en general. En este transportador mide un ángulo sobre el ecuador. Entonces, si muevo el telescopio así, lo muevo paralelo al ecuador. Las principales curiosidades que traen los alumnos cuando vienen tienen que ver principalmente con, a veces, cuestiones astronómicas, sobre los planetas, sobre las galaxias, y también sobre cómo funcionan estos telescopios, cómo funcionan los instrumentos y cómo se hacen observaciones. Lo que más me gustó fue la buena energía y lo mucho que pude aprender sobre astronomía. Me gustó cuando abrieron las ventanas así. Cuando me contaron de la escuela que íbamos a venir ahí, recién supe que existía. Lo que me contaron fue que tenemos el segundo telescopio más grande de Argentina y lo pude ver así, frente a frente. Les recomendaría a mis amigos y familiares que visiten este observatorio porque es muy linda la experiencia. Los visitantes se acercan a nosotros y tienen la modalidad de visitarnos de día, está bien, con horarios preestablecidos donde los esperan los guías, pero también tenemos la posibilidad de poder reservar vía internet y hacer una visita nocturna. La diferencia con la visita diurna es que la gente, cuando hace esta incursión nocturna, también recibe la experiencia de conocer el observatorio de noche, lo cual es muy especial, y sacamos telescopios de gran porte hacia el exterior y hacemos observaciones astronómicas y la gente puede discutir, ver, disfrutar del cielo de Córdoba. Particularmente con todo este trabajo, es una de las formas de avanzar un pasito más en esto que Córdoba ha descubierto en este último tiempo, que nosotros somos bastante impulsores y los apoyamos mucho, que es el producto de astroturismo, de sentarse, tener una sensación, disfrutar del cielo, disfrutar de la observación astronómica y acercarse un poquito más a esto que nos gusta a todos. Este compromiso que tiene el observatorio con la comunidad se ha establecido ya hace mucho tiempo atrás, pero en las últimas décadas y con gente joven y no tan joven que hemos impulsado mucho y que seguimos impulsando en abrir las puertas de las instituciones científicas, es un rol muy importante que nos debemos los científicos para que nos conozcan, para hacer llegar todos nuestros conocimientos a la comunidad, para que la comunidad pueda nutrirse y nosotros nutrirnos de ellos, ¿no? Es un intercambio, es una simbiosis que por suerte toda la comunidad científica lo está entendiendo y cada vez más. El observatorio me parece que dentro de la universidad es pionero en mostrarle a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad de Córdoba, a toda la comunidad del país, porque desde el observatorio se hacen un montón de proyectos extensionistas, cómo hay que abrir las puertas, ¿no? Estamos muy orgullosos. Es un esfuerzo extra que nos saca un poco de nuestra docencia y de nuestra investigación. No estamos formados en esto, nos vamos formando, pero creo que es un rol fundamental, ¿no? No existe el concepto de hacer ciencia en burbujas, sino que en realidad nos debemos a la comunidad y es una forma también de retribuir todo lo que la comunidad nos ha dado para que nosotros nos formemos como profesionales, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido. La contribución a la ciencia es fundamental para el desarrollo de un país. Desde el Observatorio Astronómico de Córdoba y desde la Estación Astrofísica de Bosque Alegre brindamos conocimiento científico para generar una sociedad más comprometida. Cerramos así este programa especial en homenaje a quienes han trabajado y trabajan en esta querida y reconocida Estación Astrofísica de Bosque Alegre y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Gracias.